GPS, queremos utilizar nuestro radar de todos los días para situarnos de buena manera en este inicio de 2013. Para eso tenemos con nosotros a la persona adecuada. Nos acompaña en el estudio el biólogo y pensador Humberto Maturana, autor de varios y reconocidos libros como El árbol del conocimiento. Humberto actualmente es director de Matrística, una organización que opera como laboratorio humano dedicado a facilitar la conversación y la comprensión de lo vivo y lo humano. Esto con el deseo de ampliar la reflexión y la acción de las personas en los diferentes espacios. Estamos usando además en nuestras redes sociales un hashtag muy interesante al cual los hemos convocado a ustedes y es por eso que los hemos invitado a él, conversar y respeto. Y es eso precisamente lo que queremos hacer hoy, conversar. Humberto, bienvenido. Muchas gracias, me siento muy honrado con esta invitación. Nosotros estamos muy honrados. Tal vez una buena y primera pregunta para abrir esta conversación es si los seres humanos nos conocemos a nosotros mismos. ¿Sabemos quiénes somos? En cierta manera, de los seres vivos que más se conoce es de los seres humanos, porque el conocimiento de un organismo se produce a través de observar ese organismo. Y nuestra historia de observación y reflexión sobre nosotros es bastante larga. Pero al mismo tiempo, los seres humanos también inventamos explicaciones, teorías sobre lo que vemos. Entonces el conocimiento es siempre una mezcla de observaciones, de distinciones, de conductas, de procesos y interpretaciones, reflexiones explicativas de cómo ocurre eso. Uh-huh. Nos creemos seres muy racionales, sin embargo, ¿somos seres más bien emocionales? Todos los seres vivos somos seres emocionales, todos. Nuestro origen también es de seres vivos emocionales hasta que surge el lenguaje. Y el lenguaje surge, según lo que nosotros pensamos, hará unos 3 millones de años atrás con la familia ancestral, que genera el espacio de cercanía y permanencia en el estar juntos que hace posible el lenguaje. Y con el lenguaje aparece lo racional. Lo racional tiene que ver con las coherencias del discurso y de los haceres a los cuales uno puede hacer referencia. Pero esas coherencias no son nuevas, sino que pertenecen al vivir mismo. Entonces lo que sucede es que con el lenguaje podemos abstraerlas y hablar de ellas. Y en ese sentido los seres humanos somos racionales, tal vez seamos los únicos que lo somos en ese sentido. Uh-huh. Pero el fundamento de todo lo que hacemos es siempre emocional. Todo sistema racional se funda con premisas aceptadas desde la emoción, no desde la razón. Todos los sistemas racionales se fundan en premisas aceptadas desde los deseos, desde los gustos, desde las preferencias, desde la emoción. ¿Y reconocemos eso en nosotros mismos? No, usualmente no, porque nos acusamos de ser no racionales o de ser muy emocional. Pero resulta que todo, lo que guía nuestro vivir son las emociones, los gustos, los deseos, las preferencias, los miedos. Eso es lo que guía. Hacia dónde nos orientamos en el vivir depende de lo que nos interesa, de lo que nos gusta, de lo que tememos, de lo que rechazamos. Y sobre eso hacemos sistemas racionales explicativos, tratando de darle una forma o una argumentación lógica a lo que hacemos. Y existen, fíjense que es interesante, existen dos tipos de preguntas que hacemos. Preguntamos, ¿qué razones tienes? Y también preguntamos, ¿qué motivos tienes? Y estas preguntan cosas radicalmente distintas. La pregunta por los motivos pregunta por las emociones, que es lo más fundamental en el curso del fluir, del vivir. Y la pregunta por las razones pregunta por los sistemas explicativos, por las argumentaciones lógicas de donde uno querría validar lo que dice. Separamos ambas cosas. Pero desvalorizamos las emociones. Las desvalorizamos y siento también, Humberto, que las castigamos socialmente. No es posible. Queremos llevarlas casi a un campo de esoterismo. Estamos saturados de convicciones, vivimos en el mundo de la certidumbre, hay poco margen de acción para la emoción. No, o sea, la emoción está ahí, está actuando todo el tiempo, si no es que haya poco. Hay un ocultamiento del hecho de que lo que nos mueve, en último término, son las emociones, deseos, preferencias, gustos, miedos, rechazos que tenemos. Y que la argumentación racional la usamos, por así decirlo, para justificar ciertas emociones o para invalidar ciertas emociones. Entonces es un juego siempre en esas dos dimensiones.
Cuando queremos decirle al otro que tiene que hacer lo que nosotros queremos que haga, le decimos que sea racional. Cada vez que le digan a usted que tienes que ser racional, le están diciendo tienes que hacer lo que yo digo. Establecemos un cierto dominio sobre el otro de esa forma, ¿o no? O sea, queremos decir, hay un argumento lógico, universal, que es el que te obligaría a hacer lo que yo te digo que hagas, que es la razón. Por lo tanto, lo que te estoy diciendo, haz lo que quiero yo. Pero haz lo que quiero yo que hagas. Claro. La emoción. Estamos conversando con Humberto Maturana. Usted ha planteado que todo nace, o gran parte de los conflictos que tenemos hoy día nacen desde la desconfianza, ¿no? Que en la medida que hemos ido perdiendo la confianza entre los seres humanos ha surgido el control, también la negación del otro, y hemos ido construyendo estas ciertas teorías de la dominación. La pregunta que surge es cómo recuperar esa confianza. ¿Cómo yo entro en un diálogo sincero con usted confiando en que está diciendo la verdad, que es quien se presenta como es? ¿Qué es eso lo que yo siento que se ha perdido? Si uno quiere recuperar la confianza hablando de la confianza, no va a resultar, porque la confianza ocurre en la aceptación de la legitimidad del otro. Por ejemplo, en el momento en que usted me invita y yo acepto la invitación, se establece un espacio de confianza, porque quiere decir que estamos dispuestos a estar juntos. Y en el momento en que comenzamos a estar juntos, en esa condición inicial de respeto, la confianza se expande. Vamos generando un espacio en el cual nos escuchamos, en el cual vamos haciendo las cosas que van resultando coherentes según las cosas que vamos diciendo. Así que la confianza se inicia en el confiar. ¿Y qué se requiere para confiar? Respeto. En el momento en que yo respeto al otro, el otro me va a respetar y aparece la confianza. Quiero contarle una anécdota cortita. Por favor. Que se la cuento porque me resultó muy interesante. Hace pocos días yo iba por una calle y un pequeño camión, por motivos de lo que quiera que fuere, acelera para adelantarme y al adelantarme me choca y me daña la parte anterior izquierda del automóvil. El automóvil sigue funcionando y esta persona se aleja y como media cuadra más allá se detiene. Y yo seguí. Y como se detiene, yo me detengo también. Y se baja y me dice, ¿qué puedo decirle? Yo le digo, disculparse. Me disculpo. Y me da la mano y empieza una conversación radicalmente distinta. Porque fíjese usted que acto más exquisitamente honorable, de respeto mutuo. Hubo un accidente, un choque, digamos, un auto circunstancia. Un auto resultó dañado, a lo mejor de él también. Y lo que él dice es, ¿qué puedo decirle? Y ahí está la emoción, de donde está hablando. ¿Qué puedo decirle? Y yo le digo disculparse, me disculpo. Y se disculpa y entonces la conversación no sigue una disputa, no sigue el camino de la disputa, sigue el camino de una conversación entre personas que se respetan. ¿Eso tiene que ver también con que le damos muy poco tiempo a la conversación? ¿Con que tenemos poco tiempo para conversar o porque no generamos ese espacio? Porque finalmente a lo mejor no queremos desnudar nuestra alma. Cuando decimos que no tenemos tiempo en general, estamos diciendo no queremos. ¿Se conversa hoy día? Sí, pero esencialmente poco, porque se tienen muchas opiniones, que está bien, tenemos opiniones, pero se tratan como juicios. Cuando alguien dice, yo tengo un juicio tal, en el fondo lo que está diciendo, yo no me hago responsable de lo que estoy diciendo, porque lo que yo digo se valida desde otra parte. Si tengo mi opinión, yo puedo decir, tengo mi opinión, y uno es responsable de sus opiniones. Entonces, no conversamos porque queremos tener la razón, queremos tener la verdad, queremos que el otro haga ciertas cosas que nosotros queremos que haga. Entonces no nos respetamos, no nos escuchamos, y como no nos escuchamos, no conversamos. ¿Por qué estamos tan centrados, Humberto, en la lógica de la imposición de nuestras ideas? Porque vivimos una cultura de la competencia, de ganar, del progreso, del éxito, del competir. Fíjese que la competencia efectivamente implica la negación de lo que uno hace porque uno hace las cosas en función de lo que hace otro. Para ganarle ese otro. Claro, entonces resulta lo que guía mi hacer no es lo que yo quiero, sino que lo que el otro hace.
Por eso yo digo que cuando hay un partido de fútbol, el que pierde es el más importante. Porque si alguien no pierde, el otro no gana. Pero como estamos centrados en esta idea de que el competir, que el ganar, que eso es bueno, el progreso, hay que ser mejor que otros, hay que lograr. Entonces siempre estamos en esta situación en la cual estamos negando a los demás para nosotros poder lograr algo, porque pensamos o actuamos como si el lograr algo en términos de la calidad de nuestro hacer dependiese del otro. Y no es cierto. No depende del otro, depende de la calidad de lo que yo hago. ¿Podemos vivir finalmente de manera distinta o estamos casi condenados, dado que somos un país que está tratando de convertirse en una nación desarrollada, a vivir de esta forma? No estamos condenados. Afortunadamente los seres humanos no estamos condenados porque siempre podemos reflexionar. Y aquí, ¿a dónde lleva la reflexión? Fíjese que la reflexión consiste en el hecho de que uno se detiene un instante a mirar lo que está haciendo y se pregunta, ¿me gusta lo que estoy haciendo o no? Pero tengo que mirarlo, y para mirarlo tengo que detenerme. Tengo que aceptar que posiblemente no sé, no veo. Entonces, en ese acto de reflexión se abre la posibilidad de cambiar de dirección. Se abre la posibilidad de darse cuenta de que en realidad no quiero lo que estoy haciendo. Así que vivir en la competencia, en la lucha, en este esfuerzo continuo del éxito, no hace que hagamos mejor las cosas. No nos abre espacios de reflexión que nos permitan escoger un camino u otro según lo que queremos vivir, según lo que queremos conservar en la convivencia. Pero hemos generado esa cultura. Sin duda, y la conservamos. Y la conservamos desde ni pequeño. Hablamos que los niños tienen que hacer logros, tienen que ser mejor que el otro, tú tienes que ser mejor. Tienen que dar exámenes para poder entrar al jardín infantil, al colegio. Claro, por ejemplo, pero tienes que dar exámenes pero en un ámbito competitivo. No le dicen al niño, tenemos que ver las cosas que hace para saber dónde estarías bien con lo que sabes para aprender más. Que es distinto. Si yo fuese rector de una universidad y viene un joven, me dice, yo quiero entrar a la universidad para estudiar tal cosa, yo le pregunto, cuéntame un poco lo que has hecho. Y conversamos sobre lo que ha hecho y yo digo, mira, si tú quieres aprender esto, antes tendrías que hacer esta otra cosa. Y lo guío en el camino, pero no lo meto en un espacio de exigencia. Lo acojo. Y eso es lo que no hacemos. Entonces estamos en las exigencias, en el competir. Y fíjese que uno no hace las cosas mejor cuando compite. Al contrario, está más ciego. No ve su circunstancia porque lo único que ve es el otro. No es lo único, ¿no? Pero parte importante de la atención está captada ahí. Allá. Y no en las posibilidades propias, ¿no? Y no las habilidades propias. No en las habilidades y no en la circunstancia en la cual uno se encuentra donde las habilidades de uno van a tener presencia. Usted ha planteado que a los niños hay que escucharlos para validarlos, aceptando por ende la legitimidad, por ejemplo, de un hijo frente a un padre, de un hijo frente a una madre, o a un papá o a una mamá, porque establece ahí una diferencia, o de un alumno frente a un profesor. ¿Es esa tal vez una de las carencias importantes que tiene nuestra educación, que ha sido uno de los temas que hemos tenido más presentes en la agenda pública durante los últimos 2 años? Yo pienso que sí, porque todos, frente a situaciones nuevas, tenemos dificultades en el sentido de que no sabemos. Entonces, un niño que está aprendiendo algo nuevo, y lo nuevo no es igual para todos. El niño que viene del ambiente A y el niño que viene del ambiente B y el niño que viene del ambiente C. Algo que es nuevo para uno puede ser parte de la historia del otro, o para uno puede ser una cosa muy imposible, para el otro más accesible. Así que la tarea del profesor es poder escuchar esas 3 posibilidades para poder conectarse con cada uno de los niños según sus posibilidades, según qué es lo que puede ver en ese instante, porque todos somos inteligentes. Todos los seres humanos, en tantos seres humanos que existimos en el lenguaje, somos igualmente inteligentes, porque la inteligencia tiene que ver con la plasticidad conductual en un mundo cambiante, y para vivir en el lenguaje se requiere una plasticidad conductual tan gigantesca que a menos que hayamos tenido traumatismos, desnutrición, enfermedades genéticas de alguna clase, somos esencialmente igualmente inteligentes. De modo que si este niño no entiende
quiere decir que tengo que hablarle de otra manera, porque en el momento en que se encuentre con lo que yo estoy diciendo, lo va a entender y va a desarrollarse. Pero si lo dejo que se atrase, porque no me importa que no entienda, simplemente sigo adelante porque digo que tengo que seguir con el que está más avanzado, lo condeno. Lo condeno a un atraso permanente, porque sin pasar el punto A no puede llegar al B. Y eso es una de las cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con el currículum, porque tenemos que satisfacer tales exigencias, etc. Y nuestra tarea fundamental como profesores es generar el espacio en que todos los jóvenes, niñas, muchachos, muchachas, se transformen en una ampliación del entendimiento, y mi tarea es guiar para todos las condiciones de que puedan encontrarse con sus capacidades y emprender su entendimiento. ¿Y cómo pueden ser allí una ayuda a los padres? El papá, la mamá, la figura materna, que yo creo que es muy importante, y también me gustaría una mención a lo que ha ocurrido con la inserción de la mujer en el mundo del trabajo, lo que evidentemente ha generado un vacío para algunos niños que bueno, tienen en sus casas. Sin duda, si el trabajo, digamos, los niños necesitan a la familia completa. Si hay mamá y hay papá, mamá y papá son fundamentales. Si hay solamente mamá, la mamá es lo fundamental. ¿Y qué significa mamá y papá? Significa adultos que se respetan, que se quieren y lo quieren a uno. Y por lo tanto le abren espacio para que uno surja. ¿En qué sentido? Se transforma en la convivencia, aprenda al vivir. Por ejemplo, cuando un niño dice, mamá, una niña o el niño dice, mamá, ¿cómo se hace ese dulce tan rico que tú preparas? ¿Qué está diciendo? Está diciendo, uno, que aprecia el trabajo de la mamá. Dos, que quiere hacerlo bien él o ella también. Y tres, que está dispuesto a aprender. Entonces es maravilloso. Pero si yo mamá o yo papá le digo, ay, mijito, no tengo tiempo. Otro día te cuento, claro. Matas todas esas tres posibilidades. Estamos conversando con el biólogo y pensador Humberto Maturana, lo han comentado en Twitter, y nos preguntan aquí en nuestra red social que cuál es el camino alternativo a la competencia. Humberto. La colaboración. Usted suprime la competencia y aparece la colaboración. Entre todos lo vamos a lograr. Como una bueno, cuestión entre social. todos, pero claro, porque en el momento en que suprimo la competencia, dejo yo de estar centrado en ser mejor que el otro. Puedo mirar lo que el otro hace y aprender de él o ella, y el otro a su vez va a mirar lo que yo hago porque no está también compitiendo conmigo. Entonces, ¿qué aparece? La posibilidad de hacer algo juntos. Aparece la colaboración. ¿En qué espacio? En el que sea que corresponda a la situación en la cual nos encontramos. Suspende la competencia, aparece la colaboración. Y que contribuye muchísimo a la felicidad. Humberto, hace un tiempo estaba escuchando a alguien reflexionar a propósito de un programa que se dio en TV, en un estupendo reportaje que se preguntaba si los chilenos éramos felices o no en comparación con otros índices de otras naciones. Y escuchaba allí a propósito de que hemos restado importancia a vivir en comunidad. Y se analizaba, por ejemplo, los mensajes de la publicidad o de los mismos exitosos libros de autoayuda que te dicen todos estos textos: la fuerza es tuya, el poder es tuyo, tú puedes ser feliz, tú eres responsable de tu propia felicidad, excluyendo de todo eso a la comunidad, versus, por ejemplo, lo que pasaba en Costa Rica, donde la gente se sentía feliz porque explicaban ejecutivos del gobierno que habían creado, por ejemplo, hospitales públicos de la mejor calidad, mejor incluso que los privados, y es allí donde querían acceder tanto los más ricos como los más pobres, y allí había un encuentro desde la fragilidad, desde la debilidad, desde la enfermedad, para reconocerse en el otro y construir, si se quiere, esta felicidad en comunidad. Lo encontré un buen ejemplo eso. Sin duda que es un buen ejemplo, porque lo que está involucrado allí, en el momento en que yo hago un hospital público, es que todas las personas son legítimas e igualmente dignas de atención. No solamente igualmente dignas de atención, sino igualmente dignas de la mejor atención. Entonces usted genera un espacio de mutuo respeto y por lo tanto un espacio de colaboración. Y si eso lo hace uno seriamente, entonces se amplía la capacidad de hacer la terapia, de colaborar, de hacer cosas juntos, de resolver las dificultades a través de la presencia o conversación con otros.
Estuve revisando una entrevista que le concedió a Christian Barken en La belleza del pensar hace algunos años ya. No, Sí, no sí. logré encontrar la fecha, pero No, hace muchos años. habían pasado unos años, donde usted hablaba de las imágenes, ¿ah? De lo preocupados que estamos de construir algo ante los demás, una imagen. Y pensaba hoy día y trataba de unirlo, linkearlo con los resultados, por ejemplo, de la encuesta CEP, que es precisamente lo que miden las encuestas. Una imagen de un determinado candidato, una imagen de un determinado presidente. ¿Por qué hoy día la imagen lo domina todo? ¿O no tiene usted esa sensación? No, sí, claro, yo tengo esta sensación, pero no solamente hoy. ¿Siempre ha sido así? Pero piense usted en los edificios, piense en algunas partes del antiguo Santiago, donde está la fachada. ¿Ah? La fachada es una imagen. Y usted ve una fachada y mira para atrás y ve una cosa que no corresponde con la fachada. Porque ¿qué hace la fachada? Proyecta una imagen. Las imágenes siempre son mentirosas, porque no muestran lo que hay o lo que es. Cuando uno proyecta una imagen, en el fondo está queriendo que el otro vea algo que no es. Cuando uno se conduce siendo como es, no proyecta una imagen, muestra su identidad, muestra su pensar, muestra su sentir. Así que cada vez que buscamos imágenes, digamos, queremos proyectar una imagen, en el fondo queremos mentir. No nos damos cuenta de eso. No es consciente. No, porque confundimos la imagen con la identidad. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la identidad uno se muestra como es, en el sentido de que uno dice lo que piensa, actúa, reflexiona de una manera, cambia de opinión cuando escucha algo que le parece interesante, no está defendiendo ninguna idea, sino que está participando en la creación, o cuando presenta una idea, no es que la defienda porque sea suya, sino que hace las argumentaciones que le dan validez, etc. Pero cuando uno presenta una imagen, lo que quiere es que el otro lo vea a uno de una cierta manera. Bueno, yo tengo que presentar la imagen de que soy una persona que tiene confianza en sí mismo, porque si no presenta esa imagen, entonces no te van a dar el trabajo, por ejemplo. Entonces, bueno, pero es que yo soy tímido, sí, pero no puede hacer, tienes que proyectar una imagen de solidez, de autonomía. Y eso es insostenible en el tiempo, porque estamos traicionando nuestra naturaleza. Exactamente, O lo que somos. exactamente. Entonces, si uno está dispuesto efectivamente, porque todos somos inteligentes, si es verdad lo que estoy diciendo. Ahondemos en ese punto. Si usted atiende a su vivir cotidiano, ¿cuánto dice que un animal es inteligente? O que un niño es inteligente, o que una persona es inteligente. Cuando ve que ese animal, ese niño, esa persona adulta, se conduce de una manera plástica frente a un mundo que está cambiando. Recoge el animal de la calle, lo trae a su casa, viene un amigo 1 o 2 días después y dice, mira, recogí este gatito y lo inteligente que es. Ya conoce la casa entera, sabe esto, todo. Un mundo completamente distinto de aquel en el cual se encontraba. Lo mismo pasa con los niños, con las personas, con los adultos. Y esa capacidad, esa plasticidad conductual frente a un mundo cambiante, por supuesto, es distinta en las clases distintas de organismos. Pero en los seres humanos, como seres que existimos en el lenguaje, la plasticidad conductual que se requiere para existir efectivamente en el lenguaje es tan gigantesca que todos somos igualmente inteligentes. Yo no soy más inteligente que nadie. He vivido distinto de otros, tenemos distintos gustos, distintas preferencias, pero todos somos fundamentalmente igualmente inteligentes. Ahora, nos orientamos de distintas maneras en los gustos y las preferencias, según los gustos y las preferencias. Pero en el momento en que uno acepta que el otro es tan inteligente como uno, está dispuesto a escucharlo. Y a propósito de eso, en Twitter nos preguntan si son compatibles y cómo son compatibles la colaboración con el liderazgo. Que es una buena pregunta. Una muy buena pregunta. Yo creo que, como se entiende el liderazgo en general, no son compatibles. Porque en la historia de la palabra liderazgo es una historia de palabra de aceptar la autoridad de otro. Y en el momento en que usted acepta la autoridad de otro, no colabora, obedece, se somete. Entonces confundimos mucho. Es completamente distinto de, por ejemplo,
la coordinación, la conversación con otros que permite generar una idea y ponerse de acuerdo. Y en el momento en que nos ponemos de acuerdo sobre el quehacer, es el acuerdo lo que guía el quehacer, no el liderazgo. No la dominación. No la obediencia, No efectivamente. la obediencia. ¿Mm? Y si usted atiende bien, usted se dará cuenta que cada vez que uno obedece, uno se siente mal. ¿Es importante finalmente respetar los errores? Este es un mundo que no respeta los errores. No, absolutamente. Lo condena. Absolutamente, porque si no respeto los errores, no me doy cuenta de ellos, o los oculto, o miento. Pero el otro también tiene que respetar mis errores. O sea, cuando yo digo, cometí un error, estoy diciendo una cosa muy potente. Me doy cuenta que hice algo que era inoportuno, aunque en el momento en que lo hice pensaba que era así. Y eso debiera abrir la posibilidad de una conversación para corregir el error, para compensarlo. Bueno, ¿hay errores terribles? Sí, por supuesto que hay errores terribles que uno no quisiera haber cometido. Pero resulta que cuando uno hizo lo que hizo, no quería cometer un error, pensaba que era válido. Humberto Maturana, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos. Ha sido un gusto tenerlo acá en GPS Muchas Cooperativa. gracias por invitarme. Y al invitarme a mí, en realidad invitó también a Matrística, y lo que yo digo aquí en realidad es parte de lo que pensamos en lo que hacemos en la Escuela Matrística en la investigación humana. Algo sabemos de lo que están haciendo allí. Estupendo. ¿Qué más debemos saber sobre eso? ¿Qué más deben saber nuestros auditores sobre el trabajo que se está realizando en Matrística? Bueno, tendrían que tomar alguno de nuestros cursos. Pero son para empresas, para personas, para todos. No, si hacemos cursos que son para todo público. Claro, por ejemplo, ahora a finales de enero vamos a hacer uno. Pero habría que buscar en el sitio matrístico, matrística.cl, sí, cuál es el curso sobre biología cultural. Ese es el tema central. Biología cultural. No biología y cultura, sino que biología cultural. Los seres humanos somos, desde nuestro origen, seres que somos simultáneamente biológico-culturales. Interesante. Ahí está toda la información. Además están las publicaciones de prensa y algunas columnas de opinión o algunos pensamientos que aparecen reflejados en esa página web que es matrística.cl. Nuevamente, muchísimas gracias y que tenga un gran 2013. Muchas gracias a ti.